Hola, buenas a todos. Pues aquí estamos en directo, que hemos empezado aquí a matacaballo, pero es que esto ha empezado ya. Entonces, estamos aquí pendientes, ¿vale? De todas las cosas que puedan ir saliendo y las podréis ver, pues, tanto aquí con nosotros como en redes sociales. Así que nada, un besito rápido. Alejandro, Green, ¿cómo estáis? ¿Nerviosos? ¿Veremos algo? ¿No? Yo muy bien. Vale. Porque yo dio mucho por culo con Obi-Wan esta mañana. Has been duly Hace called tantas and is being imágenes. conducted in conformity with the laws of Delaware and the company's charter and bylaws. If you have already voted by proxy, you don't Vale, need to voy a vote explicar un again poco en now. general para la gente If que you se haven't esté yet voted, metiendo, etcétera. or if you want Han to dicho una change pequeña your vote, presentación y han you may dicho de do que en that el during directo this de hoy meeting básicamente by clicking on que the voting link van in a the hacer un virtual repaso de lo meeting que website and following han the instructions there. accomplished, que han conseguido Copies y el of the futuro rules for the que meeting se were acerca, provided on dando the una virtual sensación de meeting que van a website. anunciar cosas And I hacia su would ask futuro. that Eso no significa everyone ser please películas, no sé qué, respect the porque rules. normalmente en estas sobre todo hablan de We los have parques de 8 atracciones, items on the es algo agenda que today, porque es including 5 shareholder no sé proposals. exactamente dinero, pero creo que I will el introduce dinero en each of the general de first 3 Disney creo que viene el items, 60% and viene de shareholder parques de atracciones o algo representatives will así. present each of the shareholder Y ahora aquí proposals. están hablando de... Aquí vamos a Then, hablar... the Bueno, polls will si sabéis close, inglés vais a entenderlo, and we will lo hear a traduzco yo, preliminary pero van a hablar report from muchísimo the de Inspector of Election and contabilidad y temas adjourn the legales business porque portion of es the de lo que meeting. va esto. Y de vez en The cuando a company ver si has sueltan retained una perrita, que es lo que nos Investor interesa a nosotros el día de Communications hoy. Muy Solutions importante, eso as es lo que hemos Inspector venido of hoy. Election for Pues, this a ver, Si que dicen nos cualquier cosa que digo I yo, would now ojo, like es to porque están diciendo algo introduce interesante. Belinda Si no, Massafra, a me callo. representative of Broadridge, and ask her to report on the number of outstanding shares present Vale, aquí today and lo que voting. están diciendo, que en este caso no es que es importante, pero a Thank quien you, le gusta Mr. la industria, Gutierrez. del As tema of de the que van a close of votar business on January 10, por 2022, participaciones, de the que tienes que record tener date for this por meeting, cómo funciona allí there were legalmente para votar y que van a votar diferentes cláusulas, digamos, para cosas de Disney. Por ejemplo, una de ellas 1,447,357 shares of common se stock está votando, si no me outstanding, recuerdo, que es la each of which is reelección del entitled to actual one presidente vote. de Disney, There are que at viene con least polémica. 1,418,718,104 shares of common stock represented by proxy at this meeting, which represents at least 51% of the total number of shares entitled to vote. Thank you. Based on this report, I declare that a quorum is present, that this meeting is qualified to proceed, and that the polls are now open. The first item is the election of 11 members of the Board of Directors. Each director holds office for a term of 1 year. Each of the current directors is nominated for election Bueno, at en this este caso que meeting. están hablando básicamente de que The van a board votar, en este recommends a caso, vote bueno, han dicho el for número the de election que hay of 1 millón all of de the nominees. 1 millón o 10 millones The de next item acciones is y que ratification of the appointment of es legal y que van a votar PricewaterhouseCoopers la LLP nueva as the company's la independent nueva registered board, que no public me sale cómo se llama en accountants español, la for the current nueva fiscal year, as el recommended by conjunto the de audit personas que van a committee of the estar en board la of cabeza directors. central de Disney, que son 11 personas que David tienen Johnson, como a representative of van a estar como 1 año PricewaterhouseCoopers, máximamente, is que here eso es lo que van a today votar to ahora. respond to A the lo que nos request. interesa hoy. The board Vamos a ver el recommends a tráiler de vote for the Obi-Wan ratification más o of the menos dentro appointment de 1 of hora, o sea, digamos PricewaterhouseCoopers en as the streaming o qué. company's independent registered public Pero creo que sí, accountants ¿no? for Creo que sí, fiscal ¿no? Esperemos, si no vamos a 2022. ser traicionados. A ver, The next item yo is creo the que como lo advisory mínimo debería ser lo de vote on Obi-Wan, si executive no sería un compensation. poquito bait lo que han hecho We are seeking hoy, para que advisory mentir. shareholder approval Que no sería la of the primera vez que lo hace compensation of our Disney con un named investor, executive officers, perdón, con un investor, and con the board un recommends a vote reporte for fiscal. this proposal. La cosa The es next item si van a is a enseñar más shareholder cosas, proposal by porque, Mercy bueno, nosotros no Investment lo hemos podido Services, enseñar en Inc. directo, and co-filers. pero The el full text lobby of the estaba cargando proposal siempre is una set imagen que forth eran in como the unas proxy pequeñas statement. de banners, y los I banners iban, understand digamos, that de los Lydia productos más Kuykendall, destacados a representative of the shareholder, is here to a present this proposal, presente y and futuro, I would digamos. like to Estaba invite her to el do póster de so. Doctor Strange, I estaba would ask that she limit the el presentation póster to de 5 Book of Boba minutes Fett, at pero most. centrado en Mando, estaba Turning Red, y estaba, a ver si se puede ver la Esta, foto. mira, lo voy a enseñar por aquí, aunque se vea un poco mal, pero para que la gente tenga una idea. Ya. Efectivamente. La montaña rusa de Guardianes de la Galaxia. Estaba ahí también Rocket, bastante extraño. Es de la montaña rusa de Guardianes de la Eso, Galaxia. de montaña rusa. Y nada, en general es bastante raro y es lo que comentamos al principio, de que es bastante extraño de que hagan un directo, porque esto siempre lo han hecho
históricamente, incluso antes del COVID, la han hecho solo por voz. O sea, sí, por voz. Y a ver qué enseñan, porque es bastante raro. Lo que llama la atención es que tiene que ir directo. O sea, yo creo que van a poner trailers o imágenes. Eso lo puede decir, baja un poquito el volumen ahora, están hablando de datos, que no es No te preocupes. empiezan a hablar más fuerte, cosas interesantes. Sí, no, porque nos vamos a comer aproximadamente 15-20 minutos de temas de votaciones legales y cosas así. A ver qué sale. Bueno, al menos tuvimos unas elecciones. Está mal, ¿eh? O sea, más cosas para el canal de YouTube. Aquí están contando de que se han gastado en este año fiscal, creo que han dicho, 46 billones de dólares. Billones en estadounidenses, no billones de euros, para que siempre hay esa confusión. Que creo que, o sea, no solo es cierto porque lo tienen que decir legalmente. Si no mal recuerdo, creo que Disney este año, en vez de la cantidad que he dicho, creo que va a gastar 50 y tantos. Y va a aumentar como 6 o algo así billones en contenido. Disney fails to disclose a top limit for these trade association payments. All they have is a category for over $500,000. We don't know if that's $501,000 or $10 million. In fact, recent disclosures by Exxon and Comcast, who have top payments to trade associations at over $10 million and $6 million respectively, illustrate that this spending can be very significant. This lack of disclosure can also lead to lobbying misalignment, as in the case of the U.S. Chamber of Commerce. Disney signed an agreement to work with the United Nations Environment to combat and raise awareness around climate change. Yet the chamber continues to aggressively lobby against science-based targets. Hablando como de cambio climático. Sí, cambio climático en este caso, como Disney firmó un acuerdo con supongo que una organización americana federal para promover los daños del cambio climático y cómo paliarlos, ¿se dice la palabra? Y nada, están hablando de eso. Yo aprovecho un momento para poner añadir otro tweet. Voy a poner ya esto, ya me pongo a tocar exactamente casa de tweet. Y a mí ya desde luego que no. El bilingüismo. Recordad que si tenéis cualquier duda de si están diciendo algo, si nuestras perspectivas de hoy, podéis comentarnos en el chat, que vamos a estar aquí un ratete largo. Eso de luego. Realmente no sé cuánto dura. Normalmente esto dura 40 minutos, pero vamos a ver. Esto tiene pinta de que va a durar mínimo 1 hora y media, ¿eh? Es que van a meter trailers y esto, 1 hora y media va a durar. Porque yo creo que es que van a hacerlo más cutre que el del año pasado. Pero aún así es que se han encontrado los visuales y todas las cosas a una llamada de inversores, solamente por audio. Esto va a durar más. Eso comentaba, bueno, lo que estaba diciendo Alejandro hace un rato, que estaban diciendo periodistas de allí que no era lo normal. Entonces, es por eso también por lo que queríamos hacer el directillo. Claro, o sea, a ver, a lo mejor de repente les ha dado un brote y quieren hacerlo bonito, aunque está el año, no sé, pero... Puede ser. De todas maneras, mira, un saludo a todas las personas que estáis en directo. No sé si le han dicho a los compañeros porque he ido un momento a por las gafas y al final no me las he puesto porque me da el reflejo, pero bueno, que si tenéis cualquier cosa que queréis comentarnos, alguna duda de algo, lo que sea, estamos aquí que nos gusta mucho charlar y comentar las noticias del mundillo, ¿vale? Porque esto ahora mismo es burocracia y no nos interesa. This 25% of shares translates into 38% of the Disney shares that normally voted at annual meeting. No, a mí que me gusta un poco el tema de esto de legal, básicamente están sí. propuestas básicamente de digamos es una propuesta bastante curioseta porque es básicamente quitarle derechos a la junta de directivos de Disney, quitándole porcentajes de acciones y que esas se redistribuyan a los propios accionistas para que en caso de que tengan un porcentaje exacto puedan convocar legalmente una junta extraordinaria. Básicamente que está hablando de que Disney tiene una de las más altas del mercado, que creo que necesitan los accionistas más de un 25% de las acciones totales de Disney
para convocar una junta de accionistas extraordinaria. Y quieren bajar, bueno, en este caso es una propuesta en este caso se pueden hacer propuestas si tienes un número exacto bueno, mayor que de acciones, y está proponiendo de eso, de que Disney baje eso a, creo que ha dicho, un 18%. Esta medida se debe también por los últimos cambios que ha tenido Disney, que no le está gustando a los accionistas, no en términos económicos, porque Disney está funcionando muy bien, mejor que nunca, las acciones están más altas que nunca, sino por los últimos cambios y las polémicas que ha habido. Por un poco de salseo, hay mucha gente dentro y fuera de Disney que no le está gustando nada la dirección de Bob Chapek como CEO de Disney. Eso, hay polémica. Hay salseo que contar. ¿Bob Chapek es el nuevo o el que estaba antes? Ese es el nuevo, ese es el que es el calvo, y el Iger es el que tiene pelo que está canoso. Vale, Bob Iger es el que se ha ido hace... El antiguo, el que lleva 20 años en Disney y se iba a ir antes, el año de la pandemia, en 2020, pero debido a la pandemia le extendieron el contrato por urgencia, digamos, un año más, mientras que Chapek, digamos, que estaba ahí de calentando para estar, y ya a partir de, creo que era desde septiembre, octubre, uno de estos meses de 2021, ya Chapek es el CEO de Disney y Bob Iger creo que, no sé si es un ejecutivo o salió totalmente de Disney, no sé cuál de las dos. Yo creo que ha salido, creo que ha salido de Disney. Sí, es que porque se rumoreó que Iger iba a intentar tener un puesto dentro de Washington, dentro del gobierno estadounidense. Habló mucho de que a lo mejor se presentaba presidente incluso. Yo me acuerdo Sí, se rumoreó para presidente, o en este caso ser mano derecha, en este caso del actual presidente de Estados Unidos. Thank you. The board of Ojo. directors has recommended Nueva cosa. against this proposal for the reasons set out Ahora in estoy the votando otra proxy vez, que de verdad, cambian de Next pantalla y item nada más. is a shareholder Porque digo, proposal by hostia, digo, National Legal and mira la imagen y digo, Policy no es No. The full mal, text ¿sabes? of the Me deprimo proposal is aquí. set forth Esto in no the puede proxy ser. statement. I understand that Paul Chesser is here to present this proposal, and I would like to invite him to do so. I would ask that he limit the presentation to 5 minutes at most. Your line is open. Please proceed. Están votando. Thank you, Mr. Vamos a ver qué pasa. Gutierrez. National Legal and Policy Center No, promotes están ethics, proponiendo. public life, Cuando una vez que Joder, acaben pueden no votar. estoy hablando de nada, de verdad, tengo que mejorar el bilingüismo. and is the Esto no sponsor puede of ser. corporate A ver, integrity. es difícil porque están hablando de términos legales, An así annual que report tienes on que usability estar muy atento de lo que están is diciendo. all we're asking for from the Walt Disney Company, and we ask our fellow shareholders Ha dicho algo to de support our no resolution. sé qué humanos. Eso lo Disney's cogió. board of directors says that's a waste of the company's time and money. This multi-billion-dollar corporation fritters away millions of dollars of the company's resources on social justice initiatives for things like erasing symbols of our nation's history, forcing abusive racial training programs on employees, and adding content warnings to classic films like Dumbo and Fantasia. Vale. A ver, esta medida básicamente está proponiendo de que Disney deje de gastar dinero en medidas incentivas para, por ejemplo, en Disney, si tú ves Dumbo o no sé qué, te sale un mensajito de esta película se hizo en tantos años, la perspectiva con la que se hizo es diferente, puede tener X temas que son peligrosos para la audiencia, como para así decirlo, para advertir de que tiene temas sensibles. En general es una medida que se podría clasificar de antiguilla, de que huele a antiguilla. Acabo de decir que Disney fuerza abortos. La acabo de ver, que lo ponía en los subtítulos. Yo pregunto, señor, ese ya, ¿vale? Cierre el micrófono. Quiero ver Obi-Wan, cállese, de verdad, no nos importa. Se nota que has escuchado pocas, porque cuando fue el despido de Cara Dune, que creo que Ado estaba conmigo en esa, o Ado Enrique, uno de los dos, hubo dos personas diciendo de que Disney era no sé si me acuerdo el comentario que dijo, no sé si era, le dijo que era demasiadamente políticamente correcto y que era supremacista de color o algo así, le dijo un accionista, a Bob Iger, le dijo. En plan, aquí dado cuenta que son accionistas y que van cualquier tema político lo van a intentar sacar siempre y ahora más que nunca porque es que está Disney candente. Por cierto, Ado ha sacado un trailer, un póster de Los secretos de Dumbledore. Aquí lo ves por Twitter, lo acabo de ver. Since when do ESG principles mean you get to support genocidal regimes in Asia,
but you must oppose colonial warmongering in Europe. It seems like cognitive dissonance to me. But again, as the board says in this year's proxy, they just don't have the time and money to be accountable for this stuff. What other priorities besides Mulan has the company made time and money for? They so badly wanted a Disney resort in Shanghai Qué that the pesado, de verdad. company gave majority ownership of the Bueno, ya, de verdad, no quiero traducirle, pero es que me está poniendo nervioso. Ya Está diciendo básicamente de que Disney deje de perder tiempo en hacer películas como Mulan para crear, para darle los derechos del parque a Shanghai. Básicamente está sacando todo lo que puede sobre, en ese contexto, otro que hemos hablado de meter personas racializadas, de combatir desigualdades y todo eso, de que no se debe centrar Disney en eso, que Disney es una compañía multimillonaria y que debería centrarse en generar dinero y no en eso. Básicamente esa es la proposal, de que deje de gastar dinero en esos temas sociales. Qué ridículo, de verdad. Madre mía. Ay, cuánto tonto, cuánta de verdad. Yo creo que ahora mismo está Popa y que si está haciendo esto, en su despacho tomándose un té flipando. El pobre que desde que salió, madre mía, solo vio de que era Disney. Es que al final, yo lo que digo siempre, por mucho que nos gusten muchos de sus productos, una cosa no quita la otra. Esta empresa, bueno, tiene que responder a todo el mundo. Cualquier empresa tiene que responder a cualquier individuo, tenga la flexión política que tenga. Bueno, piensa que eso sí, tiene 5 minutos para hablar y no sé si ya lleva 5 minutos. No, esto lleva más. O a mí se me está haciendo muy largo, o yo no sé, pero aquí yo creo que está hablando mucho, ¿eh? No sé, como sigan así, como todas las intervenciones sean así, aquí nos quedamos hasta las 12 de la noche. Well, the Security and Exchange Commission disagreed with Disney's orders, which is why this resolution is in this year's proxy statement. We have asked our fellow shareholders at BlackRock and Vanguard to support our proposal, but they have given no indication whether they will do so. I guess their so-called ESG principles also have an exception clause for communist China. Madre mía, aquí están metiendo de todo. En plan, se ve el leído que le pone por ahí Communist China, imagínate, en plan, el speech es tocho, ¿eh? En plan, hasta por Twitter estoy viendo a gente, Grace Randall, en este caso a Rob Kais, a Caleb Williams. Ajá. Que no, y te vas a tu puta casa. Venga, chaito, nos vemos. Pero en este caso que, en plan, que se está haciendo volar, hermano. En plan, ese ha hecho un speech muy largo. No, justo más o menos, pero es que ha hecho el speech muy largo. I would ask that she limit the presentation to 5 minutes at most. Your line is open. Please proceed. Siguiente. My name is Julia Cederholm from investment management firm Arjuna Capital, and I move the pay equity proposal asking for a report on median and adjusted racial and gender pay gaps as a means to address pay inequity. Disney does not disclose adjusted or unadjusted median racial and gender pay gaps. Disclosure of these pay gaps is critical for Disney as it has faced multiple allegations of pay discrimination in recent years. To adequately address employees and investors' concerns, Disney is in need of the pay equity transparency called on by this proposal. Pay inequity persists across race and gender and needs to be addressed by companies like Disney. Last year, Black workers' median earnings represented 64% of white wages, and women's median earnings. Básicamente, esto es el otro lado de la moneda. Esto se está refiriendo a una propuesta de que Disney tiene que revisar lo que reparte, o no reparte, no, en este caso el salario, que está comparando que, por ejemplo, que el 64% de los salarios de personas negras que trabajan para Disney son menores que los de las personas blancas en el mismo puesto. Que básicamente lo que está proponiendo es de que Disney tiene que hacer una investigación para que se ajuste, haya equidad entre las personas racializadas. Estamos viendo todo el lado contrario de la moneda. Literalmente hemos pasado de un extremo al otro.
Sí, sí, literal, en plan, Con es lo que hay. Julia, no tengo voto, no tengo acciones, no tengo nada, pero yo te apoyo. ¿Sabes? Tienes mi apoyo. Ayer, no sé si lo visteis en Twitter, pero claro, ayer como fue el Día Internacional de la Mujer, hubo muchas empresas que pusieron su tweet y tal. Y había un bot que ponía la brecha salarial entre hombres y mujeres en esa misma empresa. ¿Cuál? ¿En Disney? Todas, En todas todas. las que tal, en Disney no vi. Pero O sea, vi, por ejemplo, básicamente, una vale, ya te he pillado, vale. en Silverstone, creo que era, de coches. Sí. Ujú. Y salía una mujer, obviamente, en un vídeo tal, y salía el bot diciendo la brecha salarial es de casi un 58% o algo así. Bueno, está bien que básicamente que le haga un poco de expose. Pues sí, porque es en plan de a mí, no pongas tweets de mierda con perdón, no de mierda porque sean por el Día de la Mujer, sino de decir que lo apoyas cuando donde lo tienes que apoyar es en que Existe cobre lo el mismo. maravilloso meme de 7 de marzo, no me importan las mujeres, 8 de marzo, mujeres bienvenidas, 9 de marzo, no me importan las mujeres. Y eso lo puedes introducir con el día LGTBI, con el día de la mujer, Sí, con sí, cualquier tema de eso, literalmente. Además, con lo que ha pasado recientemente es que con lo de Board of Directors has recommended a vote investigar, no against vamos a this contar todo, proposal pero lo que ha pasado for the reasons recientemente set de out Disney, in que es the la proxy polémica más statement. grande que ha habido esta The última next semana, item is a pues es shareholder igual, ¿eh? proposal Luego, by National el Center orgullo for en Disneyland París a Policy tope. Research. Venga, merchandising, The full text of the merchandising. Ponemos proposal is imágenes de set todo. forth Y in the luego, proxy ¿no? statement. ¿Sabes? I understand Ya. that Justin Danhoff is Al here to present this final es proposal, que ese and I would like to problema invite de him to do cuando so. el capitalismo se mete en un movimiento, da presentation igual que to sea. 5 minutes at most. Cuando se mete ya deja de perder. Chat, perdonad porque seamos un poco así de hablar de economía, porque es que es lo único que podemos hablar de aquí, porque Ahora hasta que mismo no paren. Pero es que no tenemos nada, ¿vale? Estamos esperando. Tenemos con imágenes de Obi-Wan Kenobi, que si queréis luego podemos comentarla. La otra opción es que propongáis vosotros temas. Si tenéis algún tema que queráis que Si tenéis un tema, saquemos a debate. mientras tenemos esto. Hombre, pues, si esto, podemos dejar que alguien tenga la presentación al lado por si pasa algo y podemos, yo que sé, comentar las imágenes de la Obi-Wan o algo así para tiempo. No sé, o lo que veráis. Sí, como queráis. Porque como tengamos que seguir escuchando a personas hablando, vamos, hasta que cierren el turno de palabra. Y luego viene otro, porque luego Bob Chape va a hacer otro turno de preguntas y respuestas cuando termine la presentación. O sea, que va a seguir. Estamos otra vez en el lado contrario de la moneda. Así que, Green, no escuches. Ahora están hablando sobre el teorema racial. Es una cosa muy complicada, pero básicamente de que... he visto por ahí hasta Hitler, en plan, hermano. Aquí que no... En plan, escucho por ahí Hitler y literalmente en los subtítulos ponía Hitler. Básicamente es un teorema que básicamente sociológicamente, por ser blanco, el teorema dice que automáticamente tienes que obedecer la opinión de la otra raza debido a que la otra raza ha estado durante un determinado tiempo oprimida. Y que, bueno, de eso está hablando. Básicamente de que Disney debería eliminar esa no sé, ética o como quieras decir. De Bueno, verdad, en plan, no sé por qué, en plan, es raro, pero esto va demasiado de política para ser de Disney. En plan, que Disney es política, pero me esperaba mucho más temas relacionados para cambiar de COVID, porque hay muchísimas empresas ya, y sobre todo en Estados Unidos, que ya COVID, como si no existiese. En España, dentro de una semana nos vamos a quitar las mascarillas interiores. Yo voy a ser rarito, pero esperaba más propuestas para retirar cosas de COVID o para los parques y eso, me está siendo demasiado político.
Sí, o sea, yo no me estoy sorprendiendo. Sí, Natasha, yo creo que sí, que pueden anunciar algo de Marvel. Algo que van a anunciar sí o sí, yo creo que no tiene que ver que a lo mejor con las películas, es el parque temático. No, la atracción de los Guardianes de la Galaxia, que Mira, creo que le hay van a dos dar cosas que tienen ahí. que anunciar. Tienen que anunciar la fecha de apertura de la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia, que es este año sí o sí, y está en el parque de Epcot, en Orlando. Tienen que anunciar la apertura de la zona temática de Marvel en Disneyland París, que se abre también este verano. Eso es las dos cosas de Marvel. Y yo creo que también pueden anunciar el especial este de Halloween que se lleva diciendo tanto tiempo. Para Disney Plus. Hay un periodo, si no me recuerdo, el especial de Halloween se empieza a rodar como que dentro de 2 semanas o algo así, se empieza a rodar ya. Y técnicamente tiene un rodaje de 1 mes. Y digamos que es un proyecto, por ejemplo, como el de Echo en su día, de que lo sabíamos como, no sé, 7 meses antes de su anuncio, y hasta que no se estrenó Daredevil, ojalá, Hawkeye, no se anunció el proyecto de Echo. En este caso, debería anunciarse, al igual que, por ejemplo, Capitán América 4, que no está oficialmente no está anunciado, pero están los trailers porque ya lo tiene, y Sebastián Stan, en este caso, ya ha dicho de que él está orgulloso de que hagan Capitán América 4. Es como, falta de que le pongan que lo anuncien, pero es lo que hay. Ojalá, en este caso, creo que voy a recordar. Hay mucha gente que está esperando el tráiler de Thor: Love and Thunder. Yo dudaría bastante porque quedan 4 meses para la película, y Disney últimamente es en el último año y medio, básicamente desde el COVID, está sacando los trailers de las películas o series 2 meses y medio antes de su estreno. Como mucho. Yo creo que un teaser de la película sí cae, ¿eh? Yo lo dudo mucho, ¿eh? Yo lo dudo mucho porque hace 1 mes y medio tuvimos el de Moon Knight. Vamos a calmarnos. Pero película. Piensa Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Tuvimos, aunque se estrenara con Spider-Man, se estrenó una semana después en YouTube y son 4 o 5 meses antes. Claro, pero el problema es que, por ejemplo, Doctor Strange se cambió la fecha porque al principio iba a ser ya. Realmente, Doctor Strange iba a ser ya. Que es diferente. Yo esperaría Obi-Wan. Yo esperaría con los pies en el suelo, Obi-Wan, por favor, si no anuncian aquí que lo puedan en Twitter, bla, 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 bla. Sí. Y como mucho, un tráiler final de Moon Knight, es lo único que podría esperar yo. Ya está, hasta ahí esperaría yo, honestamente. En plan, con los pies en el suelo. Soñar, para soñar aquí estamos como locos. Soñar a ver que salga y Kevin Feige y que anuncie 10 proyectos más, pero no va a pasar. Vale, creo que han cancelado todas. Porque yo estoy leyendo against. Aquí ninguna salió bastante, ¿eh? Porque vamos. We have received proxies for 34% of shares voting to approve the proposal, 60% voting against the proposal, and less than 6% abstaining. For item 7, relating to a report. Esto significa que ya está terminando, porque ya está con lo de los resultados. Con lo cual, ahora esperemos que entre ya Chapek y le dé un brote y por fin diga algo, porque yo ya me estoy cansando, ¿eh? Llevamos ya aquí 20, vamos, ya media hora escuchando datos económicos. Que al menos hablen de los datos de Disney Plus o algo así, pero no. Por favor, un poco de ritmo. And less than 2% abstaining. That concludes my report, Mr. Gutierrez. Bueno, que yo sepa, la única que han aprobado es la de la chica que decía que tenían que hacer un comité para mirar lo de las diferencias de pagos entre la Juve. Es la única que han aprobado por un 59% de los votos. Todas las demás han sido denegadas. La he apoyado, ¿eh? Yo he dicho aquí, yo te apoyo. Jude, la chica esta, no me acuerdo el nombre, pero Jules, creo que era Jules. Julia, creo. Julia. The first shareholder proposal is not approved. The second shareholder proposal is not approved. The third shareholder proposal is not approved. No se ha aprobado ninguna. The fourth shareholder proposal is approved. La cuarta, que no sé cuál es. And the fifth shareholder proposal is not approved. The final vote results will be included in the form. No sé cuál. Una ha dicho que sí y el resto que no. Ya investigas. That concludes the business portion of the meeting. Bien. Bien. Maravilloso, han acabado los negocios. La primera parte. Vale, mirad, aquí está el póster que ha dicho antes Alejandro. ¿Se viene descanso de 5 minutos como el año pasado?
Posiblemente. ¡Ay! ¡Eh! Bueno, no, es un tráiler de Disney. Vamos a calmarnos. Bueno, vamos a ver un tráiler de Disney y al menos nos motivamos, yo qué sé. A ver, ¿qué es? ¿Esto va a ser algo del 50 aniversario de Disney? 50 años, ¿o no? No, de película. Vale. Prepararse. Ah, los 100 años de Disney. Vale, ahora lo entendí. We can do anything. You're in for one hell of a ride. What fun that is. Can you tell us what is on your heart that you want to share? I have every intention of making history today. ¡Ole! ¡Colcao! ¡Es un Oscar! Welcome to where the magic happens. Venga, media imagen nueva, por favor. No pido tanto. El cruise lane, el crucero este de parte de Milán. There is so much hope. Are you fired up, Guillermo? I'm ready, Jimmy. Yeah. Vale, Nine. Joder, el fútbol americano no lo aguanto, te lo juro. ¿El qué? El fútbol americano no lo aguanto, Every time you get afraid, take a step forward. Because the sky is the limit. Tron, guau, qué guay está. Qué guay la montaña rusa de Tron. Me encanta. De Batman. Do you consent to being recorded? Just say anything to agree. Ay, Only Movie in the Building, qué buena serie. Okay, when you're ready and... ¡Oh! This is the moment I become who I'm supposed to be. This is gonna be the best year ever. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Nada nuevo de momento. Mira que todo lo que nos tienen que enseñar y era corta. Yo no quedo como... ¿Hulu? Están anunciando, estos son todos los trailers de, digamos, de este año. Acaba de decir Jason Ward de Making Star Wars ahora mismo, bueno, hace unos minutos. Today is such a good day. O sea, hoy va a ser un día muy bueno, ¿no? Algo así, más o menos. Vamos a tenerlo. Es que este trailer en concreto, esta segunda parte, es de... Me estaba rayando de trailer de Avatar. Que no lo hemos me estaba rayando. En este caso, ahora están mirando al pasado. Cuidado. El cómic va a saltar que flipas. Like avanza. Pero ojo, cuidadito porque podemos tener primeras imágenes de Avatar 2. Esto puede ser un momento. Eso de Black Panther, ¿qué era? Sí, eso es nuevo. Hemos tenido primera imagen de Black Panther, yo creo. ¡Pinocho, Pinocho! ¡Primera imagen de Pinocho! ¿Verdad? Esto es nuevo, esto es nuevo. De ¡Avatar! Perdón. Espera, tengo que revisar esto porque yo me acabo de volver loco, ¿eh? No, acabamos de ver primera imagen. Lo de Black Panther no sé yo si es nuevo, ¿eh? Yo tampoco lo sé, pero lo de Avatar tengo mis dudas también. Bueno, yo confío, ¿eh? Bueno, cambia el puto apellido, cabrón. No pongas Chipek. Hello, everyone. As you just saw, it's been an amazing year for our company. Si es algo nuevo, va a saltar Twitter en un momento. We have the most creative storytellers, an unparalleled collection of brands and franchises, and a unique ability to form deep emotional connections with our audiences and guests. We have an unrivaled portfolio of distribution platforms, including our popular streaming services. By the way, all the movies and TV shows that you just saw will be available on Disney+, ESPN+, Por cierto, voy a hacer un comentario. ¿Cómo Disney sabe hacer trailers para decir tú, hostia, qué putas ganas, eh? Sí, me acuerdo aún del tráiler vamos a mirar hacia un futuro que es con la voz de Stan Lee. Ese tráiler sigue siendo a día de hoy una burrada. Creo que no, porque si no ha saltado en Twitter, si no ha explotado Twitter, es que todo lo que hemos visto es normal. O sea, que era ya de antes. Sí, no, yo estoy pendiente de las redes y eso y no... Pues entonces aún utiliza cosas que yo no recuerdo por lo menos de Black Panther ni de Avatar. This year, we've been extraordinarily busy, building, growing, learning.
innovating. Van a hablar mucho as de we set los the 100 stage años, for our claro. second century. Sí, de todo lo que han And as conseguido we hasta la fecha. approach Disney's 100th Me gusta mucho el anniversary, logo este, la we verdad. could not be more excited about our future and can't wait to Venga, share Daily with you Future, some el of que the lo que nos amazing things interesa. we're working on. Venga, sí. Que está Pasa. muy bonito el It's hard to pasado, pero more venga, than futuro. 2 ¿Saldrá el years have Gorras? passed since I became CEO. ¿El Ojalá, Gorras hará su ojalá, cameo? ojalá, And the ojalá, rest ojalá of the sea mi world padre, have para que me faced entiendas. many challenges during this time, I am incredibly pleased with what we've accomplished, and I'm confident that we are well positioned to capitalize on the tremendous opportunities that lie before us. In the last several months, we've undergone a significant leadership transition, welcoming Horacio as our general counsel, Paul También te digo, el año Richardson pasado as estaba our mucho más Chief currado que Human este. Resources O sea, Officer, Sí, en estaba... la otra Jeff presentación estaba mucho Morale as más, de our hecho. Chief Corporate Affairs Officer, and Alexia Quadrani as Head of Vale, Investor Greg Randall ha Relations. confirmado. Lo All of de them Pinocchio come y with lo de Peter tremendous Pan eran nuevas experience imágenes. and are Nunca highly se han Eso visto. respected in seguro. their fields, Eso, mira, aquí tenías a and we are Pinocho con thrilled Tom Hanks. to have them Que as era part Tom of our Hanks con Pinocchio, leadership. Qué peto. efectivamente. As you know, Bob Iger retired at the Ese end era of Bob Iger, de December la after a izquierda. remarkable El abuelito que parece que 47 tiene 52 años, Es que básicamente. tiene cara como de 15 amor. years Es as como me CEO encanta Bob and the Iger. last Tiene 2 cara as de executive yayo chairman. bueno, básicamente. He took this company to Tiene amazing edad de heights, presidente de Estados and will Unidos. continue to Sí, build sí, on his tiene edad strong de presidente de legacy. Estados Unidos. Susan Arnold, formerly our experienced O sea, independent lead director, No sé por qué me chairman of the recuerda board in December. a We la are presidenta de Lucasfilm. enormously grateful for her Señora. leadership He ido a and decir lo support, mismo, as Alejandro. well as that O sea, ha of dicho, our De hecho, hostia, tienen talented unos rasgos and faciales bastante accomplished parecidos, director. para que me entiendas. de repente, he mirado para acá As y I de told repente our digo, team hostia, at the aparece beginning of aquí the de year, repente. all of our company's me digo, actions will be guided by ¿verdad? 3 strategic pillars: El nombre nunca me acuerdo. tío. storytelling excellence, innovation, and audience focus. Storytelling is at the heart of everything we do, and our relentless pursuit of innovation A ver, ¿quién es? enables us to Vale, tell ahora ya stories en in mi mente. exciting new ways. Que ahora que ha salido la imagen, qué And our buena audiences raya and y el guests último are dragón. always our Sí, number Y qué muy one. bueno. poco Ojalá y Let sacaran them el be bombo spin-off se solo le de dio, ¿eh? las... That's why O we've sea, Raya... reimagined our parks O sea, by voy a decir el infusing comentario more que storytelling en verdad está into mal. every aspect of Raya them, ha conseguido el and by giving impacto guests new ways to que personalize their Airbender nunca visits tuvo, tío. so they can Porque experience literalmente es Disney como... their No es el way. mismo concepto, pero digamos que That's lo de also las why we familias, un cada aire. una... strategically Y es realigned our como... media and Es lo entertainment mismo, pero businesses consigo... A mí, in por late ejemplo, Raya, 2020 sobre todo la banda to sonora que enable está us to create hecha the por Howard content Shore, me consumers flipa want muchísimo la most banda sonora de Raya. and deliver it in the ways they prefer. Dice Willy As we all Manili que know, todo lo que es una batalla final entre Guato y Kenobi será experience decepción. and opinions are changing faster than ever. Que no me acuerdo quién lo dijo. Sí, Companies have creo que to era be un amigo mío. flexible and Dijo, willing to embrace ojalá salga en el disruption puto teaser and trailer innovation ni... if they en want to plan, continue to be relevant. Darth And that's Vader, just no, what no, we're no, no, doing. no, no. Obi-Wan Our encontrándose success con is Jar Jar evident Binks, in por the growth favor. of our streaming services, which Disney, had more than Disney 196 Hotstar million es lo total de subscriptions, eh, including India, nearly ¿no? 12 million new Disney Plus subscribers Eso era lo as de, of the lo end de of India, fiscal creo. Q1. Es que han puesto el logo ahí. We continue to launch Disney Plus and Disney Plus Hotstar in new markets around the globe. The service is now available in more than 60 countries worldwide, Es and lo we de will expand el into Plus de additional India. parts of Europe, as well as areas of the Middle East and Africa this summer. Of course, the foundation of our strategy is great storytelling, and we have lots of it. This past year, we explored new areas of the Marvel Cinematic Universe. A ver. Venga, caliéntate un poquito. Ni What If ni Loki, Falcon, ¿eh? and Hawkeye, as well as the outer reaches of that galaxy far, far away with Star Wars, The Book of Boba Fett. We introduced the MCU's first Asian leading superhero, in the critically acclaimed film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. We thrilled audiences of all ages with enchanting new characters and stories in our 3 Oscar-nominated animated feature films: Pixar's Luca, O no me la he visto. Disney Animation's Raya and Está the guay. Last Dragon, Me and gustó our más newest Raya, mucho franchise, más. Pero está bien. Encanto. Encanto tampoco me la he visto Everywhere aún. loved the Para mí, Broadway Raya musical. es la mejor del año The pasado. soundtrack and its breakout hit, We Don't Talk About Bruno, continue to dominate the Billboard charts. The film has become a true cultural phenomenon. Let's take a look. Vale, por el éxito que ha tenido Encanto. Que Encanto, hasta donde te he entendido, como que ha sido... Uy, que sube mucho volumen, perdón. El Encanto como que ha sido un bombazo inesperado en Disney, porque se esperaban un producto de Disney normal, pero ha tenido, sobre todo la canción, que creo que es la canción más descargada de la historia o algo así, que ha roto tanto récord la canción de Bruno, que yo no la he escuchado aún entera, pero bueno. Yo no la he escuchado porque tengo pendiente de ver la peli y no quiero verla sin contexto.
con el contexto que era muy guay, porque la escena está muy chula. No, pero sí es cierto que esta película... Lo que sí sé es que el Miranda, Luis Manuel Miranda es quien también ha hecho Tic Tic Boom, ¿no? ¿O estoy flipando? Miranda, por favor, si te entran ganas de hacer un de superhéroes, por favor, hazle una llamada al Gorra. O sea, si técnicamente Werewolf va a estar hecho por el que ha hecho la banda sonora de Spiderman, ha hecho unos cantafantas sonoras, que es bastante famoso, Micael Cuchino o algo así se llama. Y aquí no, sí. Tú puedes hacer una de eso. Y hay muchos proyectos animados que quieras hacer, Marvel, por favor. No te pido tanto. De hecho, es el director también del maravilloso musical de Hamilton. Menudo musical, hermano. Ostras, 196 millones de suscriptores tiene Disney Plus. Le está pisando los pies ya a Netflix. O estoy flipando yo, o está a 50 de Netflix ahora mismo. No, pero la Netflix tiene cosa es 250, que creo. 196 entre todas, o sea, entre Hulu, ESPN, Disney Plus y Vale, eso sí puede ser. O sea, no creo que tenga Disney tanto. Esa es la que ha nominado al Oscar, la que mandó Disney para allá para los Oscars, y todavía no sé, porque no se le puede ir a la de Bruno, porque si no, vamos. No me alegro mucho de eso. La película está bien, ¿eh? Yo tengo que verla. I felt like I was looking at my diverse family and bro, go watch. I'll never forget opening night at the premiere, hearing the sniffles and sobs during Dos Oruguitas. You know, we had taken them on the journey and they went all the way there with us. I'm incredibly grateful for that. We also demonstrated the breadth of our storytellers' extraordinary creativity with 2 Academy Award Best Picture nominees, Searchlight's Nightmare Alley and 20th Century's West Side Story. In total, our studios received 23 Oscar nominations and a host of other recognitions, testament to the unsurpassed quality of our content created by our exceptional teams. Muy buena película, Willy. A mí me gustó muchísimo. Alguna cosilla tal que... Batman, Disney Plus on Friday. Yo sabía mi opinión, Ado. Me flipa mi personaje favorito en general de... No diría de toda de esto, pero como superhéroe, sí, porque mi personaje favorito... no, diría que es Doom, Doctor Doom, pero de superhéroe, no de villano, por así decirlo, sería... Y para mí es la mejor adaptación que se ha hecho nunca del Caballero Oscuro. Me flipo muchísimo las 3 horas. No, es el mismo tráiler, No te emociones, No, yo estoy atento. A ver qué pasa. E incluso que puedo entender que hay gente que no le gustase que durase 3 horas porque sí se puede compactar en 20 minutos menos. Pero yo dije, hostia, me quedaría otra hora más, te lo juro. En plan, esa película no me soltó y lo flipo mucho. Yo estoy muy contento con la película. Along with Thor, Love and Thunder, set for release in theaters on July 8th. Chris Hemsworth returns as the God of Thunder. And we'll learn what he's been up to since the events of Avengers Endgame. We're also looking forward to the live-action reimagining of the Disney classic. Ay, casi, caliente, que esto es una imagen. Me emociona. Later this year. Qué bien se ve, por Dios. And in December, tío, we'll podías be haber sacado un par de imágenes, aunque sea de Jane con el traje. with the next Avatar movie. The first film remains the highest-grossing movie. Yo no sé vosotros, pero a mi Avatar en su momento fue plan de... Jim Cameron. A mi Avatar no me gusta. Yo estoy emocionado porque... Yo la fui a ver al cine y es cierto que el aspecto visual fue en su momento, pero la veo a día de hoy es como cualquier otra película de ciencia ficción normal. Sí, pero es verdad que en ese momento yo, por ejemplo, empecé a tener contacto y conciencia de lo que eran los VFX y todo eso, ¿no? Porque para mí antes era animación. A mysterious and suspenseful story starring Oscar Isaac and Ethan Hawke, set to premiere on March 30th.
followed by Miss Marvel. Confirman que sigue Miss Marvel después de Moon Knight. Superhero, Kamala Khan. Rompen los rumores de She-Hulk antes. Pakistani American growing up in Jersey City. Dime fecha, venga, dime fecha. And later this year, y later this year diciendo que es finales de año. A closer look at one of the most beloved and humorous superheroes of the MCU. We also have a brand new car series from Pixar. No han enseñado nada, pero nos han confirmado que Miss Marvel va antes que She-Hulk y que nos han confirmado más o menos que Miss Marvel es para verano. Which is based on the movie Big Hero 6. And 2 new Star Wars series. Vale. Andor, a prequel to the hit film Rogue One, and Obi-Wan Kenobi, featuring the long-awaited return of Ewan McGregor and Hayden Christensen to the Star Wars galaxy. Dino. This series premieres on May 25th. And today, I have a special treat for you. The first, never-before-seen trailer. Enjoy. ¡Ole! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Uy! Ay, madre mía. The fight is done. We lost. Hey, Luke. Está vigilando Luke. ¡Madre! ¡Madre mía, tú! The key. ¡Madre mía! To hunting Jedi is patience. ¡Dios! Okay. First look. No. Jedi cannot help what they are. Detenido. Their compassion leaves a trail. The Jedi code is like an itch. He cannot help it. Where is he? Hostia, madre mía, todos los inquisidores. Y me está jodiendo la vida con esta música, ¿eh? Willy, no ha salido guato, tío. Qué guapo. Buen teaser trailer, buen teaser trailer. Buen teaser, buen teaser. No iba a salir Darth Vader, obvio. Los datos ya están en Twitter. ¿Está en Twitter? Sí, vamos, el momento que han dicho está abierto ya está. No lo veo. No, pero es increíble, ¿eh? Es increíble el teaser. Aquí está. Buen trailer, buen teaser trailer en este caso, porque es un teaser trailer. Nos han enseñado el gran inquisidor, el Luke. Nos han enseñado, bueno, eso ya W nos lo enseñó, que es la inquisidora que existió la fuerza y tiene un sobre rojo también. Nos han enseñado que básicamente que Obi-Wan está en este caso vigilando al pequeño Luke. El planeta este que van a investigar, que es un planeta nuevo técnicamente que han creado, que es un planeta como basado en una Tokio futurista. Daigyo, creo que la han llamado o algo así. Es un Tokio como con neones y un planeta nuevo. Yo bastante agradecido que hayan dado un planeta totalmente nuevo y que lo vayan a investigar. En general, bastante bien. Genial. Después lo veremos de nuevo cuando acabe todo esto. Jerry Bruckheimer and starring Oscar winner Catherine Zeta-Jones. Old Man, the fantastic new drama series on FX on Hulu, based on the best-selling novel. ¿Qué les costaba un first look de Jane, tío, con el traje? ¿Qué les costaba? Premiering on April 22nd. ¿Qué les costaba, hermano? Brand new. Las espadas del Gran Inquisidor, sí, la que es, tiene una... No me saldrá nunca, que es básicamente como si fuera un volante, básicamente es como un volante que está partido por la mitad. Sí, un volante que tiene las espadas y puede hacer rotatorio. Speaking of world-class athleticism, we're proud to be the home of the most trusted brand for following sports. Bueno, aparte de deportes, si le interese, pues felicidades. O sea, los inquisidores ven geniales.
al principio me ha tocado un poco, era el mayor inquisidor, es porque el juego tiene como la cabeza muy... Sí, la tiene muy grande, creo que es lo que más o menos están intentando simular es eso. Me ha chocado un poco, me he adaptado ya a mí me da igual, bueno, yo dejaba dentro desde antes. Sí, ahora cuando acabe todo esto lo veremos de nuevo y vamos a ver los detalles que podamos sacar diferentes. Disney, no se puede poner Duel of Fates en un puto tráiler, hermano. No es legal, no es legal. Eso es jugar a terreno sucio. Eso además es verdad, ¿eh? O sea, cualquier tráiler pone Duel of Fates y literalmente se convierte en el mejor tráiler del universo. Es imposible. And now the NHL is back on ESPN. There's a great chance and a goal. Me está dando lástima porque ya han pasado básicamente Star Wars, Marvel y todo eso. No nos van a enseñar nada más, tío. Uf, a ver si va la pena, Bueno, sí, en plan, me queda el regustillo de... Bueno, nos han confirmado Miss Marvel, el Obi-Wan. Por cierto, se ve muy... en general, el trailer se ve muy bien. Por favor, Deborah Chow, demuestra lo que es hacer un personaje. Por favor, no quiero Boba Fett 2. Por favor, lo imploran. No, esto va a ser seguro. Venga, aunque sea que saque el gorras y que diga, pues tengo 30 series hechas nuevas, por favor, dímelo. No pido tanto, ¿eh? Antes de irnos a una, pasamos con Kevin Feige que va a anunciar 40 series. No, pero que si no anuncia ninguna nueva que no sepamos nada, que yo creo que diga Werewolf Alliance, sacan luego Capitán América 4, así exacto, soy feliz. No estoy poniendo de los Face. Hermano. Que la altura le da ventaja. And PGA Golf. We also have lots more incredible original programming coming, including a fantastic multi-part docuseries, The Captain, about Hall of Fame, New York. Ahora cuando viene el bajón, ahora mismo estamos en el bajón básicamente. Meanwhile, ESPN sí, ahora esto cuando está de fiesta cuando te vayas a McDonald's a pillar tu Big Mac. Their popular digital hub, The Undefeated, called Anscape. Es que después de esto, ¿qué vas a esperar? O sea, vamos a ver. Es que... Bueno, ahora viene la parte de los parques. Ahora, por cierto, ojo, a mí me ha parecido bien que no hayan metido a Darth Vader o a Anakin, cualquiera de los dos, en el teaser trailer. Me parece bien. Yo creo que era obvio, ¿eh? Ahora que estoy pensando, no creo que vayan a utilizar Duel of Fates en el segundo trailer, pero el Obi-Wan versus Darth Vader, aunque no peleen, pero que nos muestren un cara a cara y el Duel of Fates sonando de fondo, ya lo hemos perdido. Bueno, puede salir la serie, pero en el trailer ya no nos lo comemos ni de coña. Of course, making our guests feel part of the action is what we've always done at our theme parks. And as we continue to recover from the pandemic, our guests have shown. Bueno, gente, si tenéis mucho dinero, pues ir a Disney. Yo he ido 2 veces. La última vez que fue con 12 años. No me recuerdo. ¿Cuándo se hace la primera comunión? Ya no me acuerdo ni la edad. And operating income records, Es despite the Omicron. 11-12, ¿no? Pues con esa edad la última vez that the que fue. transformative changes that we've made in our parks during the pandemic will continue to propel the business forward. La montaña rusa de Guardia en todos lados. And we're excited to be bringing even more one-of-a-kind experiences to guests in the coming months and years. A ver. The highly anticipated Star Vale. Wars El crucero, ¿no? made its inaugural voyage last week. Yo pensaba que iba a ser mucho más cutre de lo que se ha visto, porque la gente que ya ha podido estar no se ve cutre. Pero ya en los trailers y eso se ve muy cutre. It's probably the best example yet of the types of fully Pero es que immersive, muy caro, personalized experiences creo que son intend to $4,000. create for our guests. Hermano. For 2 days, Disney, they hija de tu madre, live, deja de ser capitalista. their very own Star Rato, Wars. por favor. Juega un poco con el pueblo, por favor. Yo entiendo que tienes que ganar dinero, pero no tanto. Relájate. A ver, Epcot, vale, montaña rusa de Guardia de la Galaxia. Ojo.
Este estaba, si no me recuerdo, supervisado por James Gunn o alguna de estas mierdas, ¿no? Sí, yo creo que seguramente será Como que la historia narrativa estaba supervisada por él o algo así. ¿Este ya ha One salido? of the longest indoor coasters anywhere, rotating 360 degrees, so you A ver. can catch all the Mira, action. muéstrame algo And nuevo. it features the Creo que first ever ha salido reverse antes. launch on a coaster Eso es in nuevo. Disney's history. I can't wait for you to experience it for Dice que tiene un yourselves. lanzamiento Looking across our contrario, al parks, revés, básicamente, Mira, que el primero en la historia. Vale, no han dicho fecha de estreno. Bicycle Run, one of No. Walt Disney World's most Muchas anticipated gracias attractions. por And at Chape. Disneyland, the Mínimo. refurbishment of Mickey's Toontown is well underway. Qué chulo tiene When it reopens in early es 2023, California. this newly reimagined land will be Que la home van to Mickey and a Minnie's rehacer. Runaway Railway, which is already a huge hit at Disney World's Hollywood Studios. At Disneyland Paris, we're getting ready to open Avengers cuidado. Campus this summer, and we were excited to see El campo de the los install Vengadores de Claro, París. se me hace ver a Spider-Man en una atracción de Disney, tío. We're also Les continuing pertenece. to welcome guests to our reimagined Es lo que tiene. Marvel Otra themed cosa son los hotel, derechos and the cinematográficos. feedback has been phenomenal. No, han dicho este verano. Meanwhile, work is Listo. ongoing at the Nada. first ever Zootopia themed land at Shanghai Disneyland. Joder, tío. And on the new Odio Frozen Disney themed porque land me entran at ganas Hong de Kong ir, tío. Disneyland. Después pienso que soy And we're pobre y se very me quitan las excited for ganas. the upcoming launch of our newest ship, Lo que hay. the Disney Wish, which will set sail on its inaugural Ah, los voyage cruceros, this nada, summer. esto es una F, lo de los parques es una A few F. weeks Total. ago, A we menos que marked a anuncien algo big nuevo, milestone pero de momento with the han ship's literalmente no han float-out dicho. ceremony, where it emerged from the shipyard hangar for the very first time. And a truly magical experience will await guests inside. Last month, we announced plans to develop residential communities in cities across Bueno, America, de la residencia beginning here in California, estas, with our new offering, Story Living by el Disney. el pueblo de Our Disney. extraordinary Imagineers will help design these one-of-a-kind communities where residents, including active adults, will have access to a host of amenities, such as Disney-branded entertainment and activities. Lo que costará Story comprar. Living by Disney is another great example of how we're always looking for ways to connect with our fans where they are. And consumer interest in this new project has been overwhelming. Certainly none of these magical experiences would exist if it weren't for the outstanding cast members who bring them to life every day for our guests. Our cast is what makes Disney truly special. Working here at Disney, I have found my place, and I have found the people that help me shine, and I help others shine. It makes my dreams come true knowing that I can create dreams and magic for other people. Every day I wake up and I'm excited to go to work because every day is different, and every day there's always that special moment that makes it all worth it. I get to share the love that I have for this company to everyone who enters. Creating magic, you know, creating those special moments for people that they're gonna remember for the rest of their lives. It's more than just a resort. It's more than just a theme park. It's family. We all have that exact same goal of creating happiness, so that's all something that we're passionate about. As a park reader, I get to welcome the guests into my home. This is my home. This is the first place I've ever feel like it's home from any other job I've ever had. I love it here. It was a dream for me. It was a dream for my brother. We're both cast members here. We're both living that lifelong dream. These people are here on vacation, and you can make their day with just one simple, like, bright suns and bringing them into this world here. We just get to play all day and have fun that way. Just being a part of that magic, knowing that you're free to be whoever you are, and you're still going to be loved and appreciated no matter what you do. It's the best place in the world to work, to have Muchísima fun. gente se It's está just quejando amazing. del aspecto del gran inquisidor, ¿eh? A ver, es un aspecto muy... As our Disney team embarks on the company's second century, I am more excited than ever en to ese see what sentido. we will create together in the Es years que ahead. Es que, ojo, no creo que sea fácil, ¿eh? También te digo, se le ha visto ahí... Es que mirad, ostras, pues me parece bastante feo. Sí. Y ahora, mira qué van a hacer ahora. No, esa era la versión de Twitch, esa es la versión ahora. Yo creo que la adaptación está bien hecha, lo que pasa es que son aliens y estamos acostumbrados a que sean... Me pasó a mí con Cat Bane, que fui quitándolo de los ojos y eso, es como deberían ser realmente. O lo opino yo, por lo menos. across all aspects of our business, from entertainment to sports,
comentarios. O sea, tampoco cuando llegue la serie ya veremos, porque tampoco creo que... Ojo, mientras le pase como campeón, que tenga buena presencia en pantalla, buen desarrollo y se le vea bien después en movimiento, porque es un gran inquisidor y va a tener que pelear, que se vea con cabeza huevada, me da bastante igual. Eso es que Sí, claro, hay que tener en cuenta también que esto pasa un poco por qué las películas de acción real basadas en animes no triunfan. Pues es que no puedes recrear al 100% esa movilidad, esos aspectos que rozan lo imposible. Esto es un poco parecido. Both of which detail our efforts in the area of diversity, equity, and inclusion, environmental sustainability, corporate governance, and charitable giving. We also introduced our new social responsibility mission to inspire a better world through the power of stories. A world of belonging where each person feels seen, heard, and understood through our diversity, equity, and inclusion. Uy, este discurso como huele, chaval. Where people and nature ¿Cómo huele este discurso como para intentar calmar los fuegos? Environmental sustainability and conservation. And a world filled with hope and promise through charitable giving to our communities, with a particular focus on supporting children and families in need. This past year, we made progress on all these priorities. We championed underrepresented voices through our iconic content. We further diversified our workforce behind the scenes, including in our senior ranks. We also made meaningful new investments in renewable energy and conservation, and we supported our communities with nearly $300 million in charitable giving. What we stand for as a company matters, and soon we'll be sharing our updated corporate values with our employees and cast members around the world. One of those important values is inclusivity, which has been a key area of focus for us in recent years, and it will remain a priority. Last year, we launched a company-wide initiative, Reimagine Tomorrow, with the goal to advance opportunities for diverse communities, Por cierto, se acaba de anunciar oficialmente, HBO Max ordena el spin-off del The Penguin. El spin-off del Pingüino. Oficialmente está ordenado por parte de HBO Max, ahora mismo. Bien. Me gustó mucho el personaje. Y se nota que básicamente lo van a desarrollar más porque es donde justo te lo deja la película. Sí, está oficialmente confirmado por parte de... Le ha puesto un tweet DC Comics, le ha puesto... Sí, es oficial. And we are enormously grateful to them for their commitment, hard work, and heart. They inspire me every single day. And their well-being and aspirations are always foremost in our efforts. Ya salta el tráiler. Sí, cuando acabe vamos a ver el nuevo tráiler. Subtitulado. Competitive pay and comprehensive benefits such as family leave ya está and childcare subtitulado. programs, as well as access to higher education for our hourly cast members through our Disney Aspire program, and other educational and career opportunities for our salaried employees. To date, more than 20,000 cast members have enrolled in Aspire, and we are so thrilled to support them in pursuing their dreams. In fact, just a couple of weeks ago at Walt Disney World, I reconnected with a cast member I first met when he began his Aspire journey 3 years ago. And today, he's in management and leads a team at Star Wars Galaxy's Edge. And just as exciting, his father, who is also a cast member, has now enrolled in Aspire and is finishing his own degree. Yo desde That's the Obi-Wan amazing power of this program. yo me he puesto a escuchar a ver qué decide We cada uno also de los offer jueces. Hablando de diversidad, de inclusividad, de la gente que trabaja en Disney, todo el mundo feliz, bla, 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 bla. And many of them have gone on to pursue rewarding careers with our company. This year, some 20,000 young people will participate in this enriching experience. As Susan said, we recognize that our success as a company is about more than just our business results. It's just as important that we be a great employer, providing a workplace where all employees feel welcomed and supported.
as well as being a great partner. Me flipa cómo enseñan a la gente cómo trabaja y uno literalmente estaba mirando el Facebook y no van coña. Nos han mostrado uno que estaba scrolleando el I know I've Facebook. talked a O lot sea, today, fuera el CM. but there are so many incredible things going on Me ha hecho across mucha our company, gracia. and as you can tell, Mira, I mira am cómo very trabaja y excited de repente and love to scrollando talk Facebook. about them, especially about our amazing people. Because of our employees and cast members, we are wrapping up our first century in an incredible position of strength. And we are beginning our next century well-positioned for continued success. If we stay true to our strategic pillars, storytelling excellence, innovation, and audience focus, and if we keep embracing disruption while striving to deliver even more immersive and personalized experiences for our audience and guests, Algo más. I have Chapo, confidence por favor. Disney is going to remain the world's leading entertainment company for decades to come. As Walt himself said, we can ill afford to rest on our laurels, Esto ya tiene even pinta to de pause final, in ¿eh? retrospect. Sí, tiene pinta de despedida. Times and conditions change so rapidly that we must Venga, keep our aim porfa, constantly medio, focused on the future. media foto, medio We appreciate how medio truly lucky brazalete we de are Thor, to por be favor. part of Ah, such para que an de repente casi extraordinary que team. Feige se asoma One así. with a Hi, singular I'm mission going to bring to joy, take a look happiness, at and No, optimism no tiene to people pinta porque all han over the saltado ya de world. tema y se han We ido. do this in a way ahí de coña. only Disney can do. And we certainly could not do it without your continued support and enthusiasm. Thank you all. Muchas gracias. Chao. A ver, Vale. preguntas y respuestas. During today's question and answer session, Bueno, your questions will be taken over the phone. aquí pueden decir algo. Please limit to one question per shareholder and your remarks to 2 minutes. Yo me quedaría porque aquí And se be prepared to ask a Sí, de different vez en question cuando if your algunos, original y question honestamente has tienen already que been responder de, answered. oye, ¿y la fecha de mis If you are manos? listening O to the algo meeting así. on your phone or computer, please mute that device Vamos prior a to ver. asking your question. If you'd like to ask a question, you may join the shareholder queue by pressing the star key, then 1 now. Mr. JPEG, are you now ready for questions? Yes, but before we get to the shareholder questions, I'd like to take a moment to address some concerns that I've heard from many about the legislation impacting the LGBTQ+ Ojo, que se community mete, in se Florida. mete. While we've been strong supporters of the community for decades, I know that many are upset that we did not speak out Perdón, que against acabas the de bill. decir que lleváis de Now, we were calazo. opposed to the bill from the outset, but we chose not to take a public position on it because we thought we could be more effective working behind the scenes, engaging directly with lawmakers on both sides of the aisle. Pide And we were perdón, hopeful that our desgraciado. long-standing relationships with those lawmakers would enable us to achieve a better outcome. But despite weeks of effort, we were ultimately unsuccessful. I called Governor DeSantis this morning to express our disappointment and concern that if legislation becomes law, it could be used to unfairly target gay, lesbian, non-binary, and transgender kids and families. The governor heard our concerns and agreed to meet with me and LGBTQ+ members of our senior team in Florida to discuss ways to address them. Certainly, the outcome in Florida was not what many of us were hoping for, especially our LGBTQ+ employees. And unfortunately, legislation targeting their communities is being considered in many other states, which means this fight will go on. So today, we're signing the Human Rights Campaign statement opposing such legislative efforts around the country and pledging $5 million towards organizations, including the HRC, working to protect LGBTQ+ rights. As I wrote to our employees earlier this week, we are committed to supporting community organizations like these so they are better equipped to take on these fights. Meanwhile, we're also reassessing our approach to advocacy, including political giving in Florida and beyond. I understand our original approach, no matter how well intended, didn't quite get the job done. But we're committed to support the community going forward. And now, I'm happy to take your questions. Ojo con el resumen. No ha perdido perdón, pero Today's que first question más o comes menos. from Corey Borstadt, la a pregunta. shareholder from Arizona. Please go ahead. Hi, my name is Corey. Hola. Se ha quedado. ¿Cori? 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 And I apologize, it looks like we've lost Corey. Today's next question comes from James Moorhead, a shareholder from California. Please go ahead. Me da que Cory iba a decir algo que no debía. Long-time shareholder, DVC and D23 member.
member and customer of your products. I'm reading a statement written by my younger daughter. She says it better than I ever could. I hope you will listen. She wrote, "It was always my dream to be a cast member with Disney. I finally realized that dream in 2019 when I joined the Disney College program in Florida. When that came to an end due to the pandemic, I was waiting for an opportunity to come back to the company. I was especially excited when inclusion was added as the fifth key and the Disney look was updated to be more inclusive and gender non-conforming cast members. I applied to the Disney store and have been making magic there for almost a year. Disappointment does not begin to describe my feelings toward Bob Chapek's message. It is seen concerning Florida's anti-gay legislation. I feel heartbroken. To go from adding inclusion as a priority to the company to not taking a stand against hatred is beyond disappointing. We can't stand on the sidelines when it comes to human rights. Either the Walt Disney Company stands with the LGBTQ+ community or they betray them. Donating to politicians supporting this bill ha sido and choosing suave to para not lo make a que statement nosotros entendemos is como a disculpa political política, pero esto es un tirón de Making orejas que le han inclusive hecho a content is Chapek, great, pero but de it will not locos. O shut sea, down para the ser el bill. deseo I de have yet Disney, to esto es see un any tirón de real orejas LGBTQ+ de media representation in the corte como el coño. mainstream Esto Disney literalmente le ha show venido business. alguien I was que excited ya by va a ser Owl SEO de House Disney, and the que gay venir films alguien in the XD works at y le ha Blue tirado a las Sky orejas. Studios, O sea, but those were shut imagínate down cómo by ha sido el Disney. de esto. If LGBTQ+ Hablando del content tema is said también, to be the focus of the la carta company, where esta. is it? A blink and you miss it. Lesbian kiss in Star Wars is not representation. The Walt Disney Company has great influence in Florida. I'm imploring you, as you have just stated you are now committed to doing, to denouncing bills across the country. Please stop financing politicians. Choose human rights. Do better. Thank you for taking my question. Well, thank you for your comments, and we appreciate your daughter's written comments as well. Glad that she's part of our Disney College program, and appreciate the comments on all aspects, including the fifth key, the Disney look, and her participation as a cast member in the Disney store. We take very seriously our inclusion across the company. As you heard in my statement that I opened up with, we unequivocally stand in support of this group. You heard the comments about our signing up, being a signatory to the Human Rights Campaign and pledging $5 million towards this. I mentioned I spoke with Governor DeSantis, and he's going to give our cast members a forum to express their concerns. And we, as I mentioned, continue to believe that we can do a lot of good by bringing people together across the U.S. and across the world. And we can do a lot of good as well with our Disney content, which continues to make huge strides in inclusivity, as you've seen through the trailers that we played when we opened up the show. So we stand with our LGBTQ+ community going forward, and we'll continue to make an impact. We believe in legislation going forward, as well as advocacy for this group. Thank you. Thank you, Mr. Chapek. Your next question today comes from Dwight Morgan, a shareholder from Pasadena, California. Please go ahead. Good morning, Bob. Hopefully, I will be as successful with this question as I've been in the past. A number of years ago, I went to Albuquerque for my first shareholders meeting, and I asked why we didn't have a pass that was good on both coasts. And Bob Iger said, because nobody's ever asked. I went back to Oakland the following year and said, so what did we decide? And he said, we can't do an international pass, and that's not what I asked for. And I said, so. And he said, we'll talk about it again. And the following year in Albuquerque, the Premier Pass was announced. And it lasted for a grand 10 years until apparently COVID got in the way. And now it's gone. And we've created new passes, but nothing that is good in California and Florida. That was a very successful idea. It got a whole lot of people a lot of time at parks. Bueno, cosa que creo que And everybody lo otro seemed era happy más o with menos it. un poco The cast salseante. members Eso loved it. me da igual que haya un paso, no hay paso. Pues mira, En este yo caso. no dudo que salga algo más. Yo creo que esta gente lo que... Sí, en plan, tiene que haber alguna que otra pregunta más salseante porque
Well, Dwight, we appreciate your support of Disney on both coasts. Bueno, mira, al menos that makes you quite la primera pregunta Disney fan. le han respondido ya. Agradece como mínimo que hayan dado esto. Y realmente lo que te he dicho antes, Alejandro, el Andero queda un tirón de oreja. Es que en general, Disney que se le bajaron las acciones. Chapek justo se le tiene que votar si es reelecto para el año que viene. Si no me recuerdo, porque como funciona en Disney es una rayada mental. Y que haya el presidente ya dicho, vamos a donar 5 millones, vamos a hablar con el presidente de California, vamos a firmar no sé qué guardo por los derechos, no sé cuánto. Que lo diga eso, el CEO de Disney, básicamente me han pegado un tirón de orejas, tengo que decir esto, aunque no lo opine. Porque no lo opina, porque claramente no lo opina. Pero lo tengo que de esto. Por cierto, última hora, Discussing Film. Black Adam ha sido retrasado hasta el 21 de octubre. Joder. O sea, no sé hasta qué punto, porque normalmente eso es una nota de prensa. Creo que es cierto, porque en Discussing Film no falla en eso. Pero, joder, la menuda sorpresa, no me lo esperaba de Black Adam. Me esperaba de otros productos. Me esperaba de otros productos, pero de Black Adam. O sea, por ejemplo, yo me espero, porque hay muchos insiders que han dicho ya que Black Panther se tiene que retrasar y que Capitana Marvel tiene que cambiar la fecha con Black Panther, creo que dijeron, básicamente. ¿Qué has dicho, Alejandro? ¿Qué? ¿Qué fecha has dicho que se...? Según esto, 21 de octubre. A ver si lo pone alguien más, porque creo que es de nota de prensa y te lo digo. De momento solo lo han dicho a ellos. ¿Cómo se llama esto? Black Adam. Estaba el 29 de julio y cambia a octubre. Cambia exactamente. Se estrenaría. Hostia, la fecha que tiene es horrible, pero horrible. En plan, a ver si la confirma más gente, pero si es oficial, se van a, en plan, no sé qué coño hecho de ser, pero se ha pegado un tiro en el pie ahora mismo. Se estrena, ojo al dato, 2 semanas después de Spider-Man Into the Spider-Verse, la nueva, 1 semana después de Halloween Ends, y a falta de 2 semanas para Flash, y a falta de 3 semanas para Black Panther. Esa fecha es horrible. O sea, matan películas desde ese por medio. Pero la pregunta es, ¿por qué han retrasado esto? Black Adam probablemente porque los cortes nos están gustando y el CGI. Pero, a ver, yo creo que sí. Yo dudo que Warner vaya a estrenar 2 películas de DC en menos de un mes. O sea, Flash se va a 2023. Hi, my name is Laura Nixon, and I'm with the Educational Foundation of America. We are long-term shareholders of Disney. We screen our holdings based on environmental, social, and governance. Vale, es oficial, lo ha dicho The Rock. We admire Disney's commitment to diversity, equity, and inclusion. Hostia, pues se acaba de pegar, en plan, se acaba de pegar un tiro. Un tiro Black Adam, ¿eh? Pero un tiro muy tocho de Zen. Es que para que entendáis, se estrena 2 semanas después de Across the Spider-Verse, 1 semana antes de la conclusión de Halloween, la trilogía nueva, 2 semanas después se estrena The Flash, y la semana posterior de Flash se estrena Black Panther Wakanda Forever. Que esa fecha puede que se retrase porque ya he dicho que Black Panther dudo bastante que llegue. Pero la fecha esa es muy mala, muy mala. Porque está peleando con otra película de DC y con 2 películas de Marvel. Una indirecta y otra directamente. Es horroroso, ¿eh? Esa fecha es horrible. Spider-Man Across the Spider-Verse, que es muy esperada. Que hay más hype por la primera. Porque la primera fue un boom, pero ahora la gente va a ir al cine a verla directamente. Luego, Flash. Hay mucho más Flash que por Black Adam. Y encima luego Black Panther, que posiblemente sea la película más esperada de Marvel de este año, creo, ¿eh? De este año de bueno, tras de otros teams de múltiples Marvel, sí, hay muchísimas esperanzas en esa peli porque hay mucho que... Lo dijo The Rock hace 27 minutos. Madre. O sea, me parece muy raro de Black Adam, porque os acordáis el anuncio de Black Adam que fue
en el New York Times, o sea, en el New York Times, en un edificio de Nueva York, saliendo la fecha y todo esto, y se ha retrasado. Eso es porque, honestamente, los cortes que han hecho internamente no han salido bien. Porque normalmente cuando eso es con los cortes no han salido bien y tienen que hacer reshoots, fijo. Ahora coméntanos cuando terminen de hablar de preguntas. No, creo que no están diciendo nada en general ahora mismo. Thank you. And our next question today, Mr. Chapek, comes from Randy Schultz, an investor from Missouri. Please go ahead. Yes, I know I've been a stockholder of Disney for a long time, and I was just wondering, when will Disney reinstate their dividend on their shares of Disney stock? It's been over a year since you paid a dividend. Thank you, Randy, for the question. As you know, COVID has had a huge impact on our company. And right now, as we sort of are in the stages of, digging out of the pandemic, obviously cash and liquidity is a primary consideration for us. And we want to prioritize as a company and with the board those particular initiatives that drive our revenue and our growth into the future. We have every intention of reinstating the dividend as soon as we get into a situation where our liquidity and our ratings from the agencies are in a position that we can achieve that single A level status. Thank you. Thank you. And Mr. Chapek, your next question comes from Corey Borgstadt, an investor from Arizona. Please go ahead. Hey, my name is Corey, and I'm a shareholder from Arizona. As Disney takes a more virtual approach, such as this meeting, movie streaming straight to Disney Plus, and online shopping, I really miss feeling the Disney magic that comes along with enjoying a film on a big screen or shopping in the store. So my question today is, how will the company maintain the personal connections that you just can't get virtually? Thank you, Corey, for your question. Sorry you got disconnected, and we're glad to have you back again. It's my understanding that Corey's been participating in this since she was 5 years old. So we love your passion and your commitment, Corey. You're absolutely right that there is a certain amount of magic that happens when you do something physical like a big screen and in shopping, and we're very proud as a company to be able to create magic both in a physical sense through our parks and our hotels and through our cruise ships and such, but also at the same time have certain digital magic where we can understand exactly what Disney fans like yourself want and tee it up on Disney Plus. In the future, I think what we're really excited about is the opportunity to blend those things together. Take the physical nature of the magic and the digital nature of magic that you might actually be able to enjoy at home or away on your personal device. Blend those two things together so we understand exactly what Corey likes and be able to serve up to Corey brand new experiences that actually blend the physical and the digital experiences into something brand new. I call it the third comentario que ha hecho Tomás Polito, escritor de Vulcan Reporter, escritor de Geeks Worldwide. Con Black Adam siendo retrasada a octubre y La Roca diciendo que estará disponible desde ¿cómo se llama esto? Thanksgiving, Acción de Gracias hasta Navidades, significaría que The Flash y Aquaman 2 están siendo retrasadas hasta 2023. Creo que DC quiere repetir lo de Batman, haciendo que cada estreno sea una experiencia y un evento para ellos. Es un comentario de Vulcan Reporter, en este caso un insider bastante tocho de la industria, que tiene sentido porque literalmente acabo de ver lo de Rock, dice que eso de que saldrá desde Navidad, lo dicho, Acción de Gracias hasta Navidades, fecha en la que está de Flash y Aquaman, por el cual significaría que no solo de Black Adam se retrasa. Diría, ojo, que si ahora se anuncia, hace media hora ha puesto lo Black Adam, o sea, Dwayne Johnson, eso, en un rato deberíamos tener, si no hoy, mañana, una confirmación de las otras fechas por parte de DC. Debería, porque básicamente les van a preguntar directamente.
Es un bajón, ¿eh? Yo pese a que no... A ver, a mí me gustó el primer vistazo, pero yo le tenía muchas ganas a... Le tengo muchas ganas a Black Adam, pero todas estas cosas me hacen pensar que va a ser una peliculita bastante limitada. Habrá que verla luego, pero... En este caso, ahora te he respondido. Maderitas nos pregunta, acabo de ver The Batman por segunda vez. Me alegro bastante que lo hagas. ¿Qué os ha parecido el tráiler? ¿Os refieres a Obi-Wan? Bastante bien. Muy buen teaser tráiler, porque es un teaser trailer, un tráiler para decirte, mira lo que te presentamos, no te enseñamos todo, obviamente. Muy bien la música elegida, obviamente. Y hay un poco de controversia sobre el diseño de algún personaje, pero quitando eso, muy buen tráiler. Bueno, teaser tráiler. Con respecto a Tiado, sí, es lo que te he dicho. Ya dijo Dwayne Johnson, creo que fue en la DC Fandom, dijo que estaban haciendo los primeros cortes y que había mucho trabajo aún por hacer porque eran los primeros cortes. Normalmente una película tiene muchos cortes. Os aviso, una película normalmente, y más de superhéroes, puede tener incluso 10 cortes. O sea, y un corte no es que se haga de una semana para la otra. Normalmente un corte es cada 2 semanas, se va tocando cosas, etcétera, hasta que se llega un corte final en el que dice, vale, está perfecto, entonces se lo enseñamos, o tenemos 2 cortes y entonces lo enseñamos al público, y entonces ya se estrena la peli. Mientras se hace el CGI. Lo que significaría que es lo que he dicho yo, que o la película o no llega por CGI, que lo dudo bastante porque si no, no hubieran dicho nunca la fecha anterior, o lo que me temo yo es que han hecho unos cuantos cortes y han dicho necesitamos reshoots por huevos porque es que aquí queda algo bastante mal y necesitamos tiempo, que eso lo sería lo más, tendría más sentido porque podrían hacer reshoots en un mes porque normalmente es lo que tarda un reshoot, y entonces volver a montar los cortes. Dicho lo cual, ya solo queda ver si The Flash y Aquaman se retrasan. Si se retrasan, mira que The Batman de momento es el pelotazo y dudo mucho que... Mira, ya sabéis que yo soy más Marvelita que DC en el cine. Dudo mucho que Marvel lo iguale en el cine, incluso teniendo a Black Panther este año, Doctor Strange, lo que tú quieras, pero personalmente dudo, ojalá me sorprendan, pero dudo que lo iguale. Ahora, como se retrasa Aquaman y The Flash al año que viene, DC está teniendo un problema, porque el año que viene tiene pepinos demasiado gordos con los que luchar. En plan, este año y las fechas que tenía era posible luchar. El año que viene es todavía más complicado. Porque además está también Avatar, ¿no? Y cositas de eso. O Avatar es este Avatar año. es a finales de este año. Pues, es que Avatar tiene mucho nombre. Para que entendáis joder, en 2023, que soy gilipollas. En 2023 se estrena, si no ha cambiado nada, se estrena The Marvels, una película que ya generó $1 billón básicamente, en la precuela, la Capitana Marvel 1. Ant-Man en cuanto a monía, donde va a salir Kang, donde seguramente salga los Young Avengers. Y Guardianes de la Galaxia 3, creo que son 5 o 6 años después de James Gunn. Aparte de salir Indiana Jones 5, aparte de salir Shazam, Furia de God, aparte de salir en general la película de Kraven el Cazador, que sale también el año que viene. Cuidadito que el año que viene, este año es pasable. O en plan, que es difícil porque tiene productos, pero el año que viene lo veo más complicado incluso que este año. ¿Creéis que las otras pelis se adelanten? Yo lo que he comentado en este caso, que la única creo que se adelante, bueno, que intercambien fechas, es que The Marvels intercambie fechas con Black Panther, porque Black Panther ha tenido muchos problemas, muchísimos problemas, y The Marvels ha terminado el rodaje hace un mes y pico. Si no me recuerdo que es cuando subió el vídeo Brie Larson. Debería poder llegar. Y la otra parte sería que Aquaman y The Flash se retrasasen. Full steam ahead, like the Mary Poppins attraction in Epcot and the Avengers Quinjet attraction. Pero bueno, veamos la contestación de... A ver si dicen algo. Se prometió que se iba a construir en California. For your question, Jordan. Obviously, we had to take a pause in our development of some of our capital-intensive projects, given the cash flow implications of the pandemic. But I must say that I'm very pleased that we've got so many projects that are underway.
In celebration se of Walt adelanten Disney World's películas de 50th DC, anniversary, lo dudo. you know, we opened up No, de Ratatouille De Adventure. DC lo dudo We've got the bastante Guardians porque coaster that you Aquaman saw inside the se video. terminó el rodaje The hace Journey of apenas Water nada. with Moana coming as well. The Shazam new Space está 220 2023 100%. restaurant in The Flash es la in única que podría Epcot. decirte, se The podría Harmonia adelantar. show, the Galactic Star Cruiser, which again Tendría we saw in the sentido. video. Pero ahora mismo, sobre calendario Disneyland de Resort, you know, memoria, we've got no Avengers sé qué Campus fecha le viene and mejor, porque Mickey en Minnie's verano, Runaway es que no, mentira, es Railway imposible, and porque Zootopia in Shanghai, como so on mucho and se so podría forth. We've got a estrenar lot tipo that septiembre, we've que ahora mismo continued creo to que de Marvel develop. no tiene nada, Certainly the Poppins que le project, vendría which una I fecha was very mejor, excited about, porque en has julio had to está be put todo on hold los for a Osnoters, while, si no as me has recuerdo. the Y en Quinjet. But octubre you know, those are creo que era Black projects that we've Panther. got sort of in a holding pattern right now. Por ahí sí And podría ver as que se our adelantase cash un par de meses, situation pero becomes a bit more como Me da mucho. que robust van a and atrasar a de little Flash bit y back van a to normal estrenarla in en unas terms of fechas our parecidas a la que se ha liquidity, estrenado de Batman. we look forward to Porque a mí Yo esta época es hopefully muy overcoming vacía. those projects in the pensaría future. But thank you honestamente so much for being such a great que se va a fan estrenar and for being so passionate about Black Adam. your time at Disneyland. Es que hay unos cuantos problemas ahí. Es que ahora estoy cayendo y la serie de Batgirl se estrena sí o sí este año. Hay unos cuantos problemas ahí. La serie de Batgirl es continuista a los acontecimientos de Flash, según lo que sabemos. No, Miguel. En este caso, no queremos que digan nada más, pero estamos aquí por si acaso alguna pregunta de un accionista tiene que ver algo relacionado con el universo de Star Wars o de Marvel, porque alguna que otra vez han dicho, oye, ¿qué está pasando con este producto que no tiene fecha? Por ejemplo, Miss Marvel o She-Hulk. ¿Qué fecha tiene o qué? Y lo pueden decir. Lo dudamos, pero aquí ya estamos un poco de esperar que acaben y entonces volvemos a ver el trailer de Obi-Wan y decimos nuestras opiniones. Lo de las atracciones, claro, literalmente esa una pregunta se puede ver todo que ha inaugurado este año y dice, próximamente sabrás cosas. De los trailers en general la han pasado por delante y han tomado por culo. O sea, los trailers, los parques. One of the things we want to do is make sure that we have a magical. Creo que ya queda pocas preguntas y respuestas, y si no, yo creo sí, que están haciendo más de la cuenta. Y de hecho ya creo que han sido cuatro con lo del tema del LGTB, 3 a favor de que donen y uno que se ha puesto a decir que por favor que paren de adoctrinar a los Now, certainly there's a lot of dimensions. Seguimos para bingo. A ver cuántas veces sale mal. Más veces la pregunta. Mientras voy a poner el trailer de Obi-Wan en la otra pestañilla, cuando acabe lo pongo. Está ya subido en castellano, creo, y también subtitulado. Vale, vamos a verlo. Supongo que lo vemos normal, ¿no? Me lo tengo copiado y lo pongo. Para enterarnos mejor de lo que quiere. Particularly during those hot Southern California summers. So I'll make that note. Hablando del calor que hace en California, ¿no? Folks, and la thank you pregunta for que your question and great suggestion. So, operator, can you please confirm that there's no more shareholders waiting in the queue, please? That is correct, sir. I'm showing no further questions at this time. Hemos terminado. That concludes our Q&A session. I thank you, everybody, for your questions and for joining us. Vale, que acaba la sesión de preguntas y respuestas. Statements made here, including statements about our plans, expectations, or beliefs, and other statements that are not historical in nature, may constitute forward-looking statements under the securities laws. We make these statements on the basis of our views and assumptions regarding future events at the time we make them. We do not undertake any obligation to update these statements. Forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, and actual results may differ materially from the results expressed or implied in light of a variety of factors, including factors described in our Form 10-K and other filings with the Securities and Exchange Commission. You may now disconnect. Vale, ya podemos desconectarnos. Bueno, en general, se puede decir que ha sido fructífera, pero bueno, ahora toca lo que toca en este caso. Cuando me digáis en este caso, tengo que ponerlo así, lo pongo. ¿Estáis ready para el trailer de Obi-Wan de nuevo? Yo vale, estoy listo. Están con subtítulos. The fight is done. Se acabó de pelear. We lost.
tiene ahí? Ahora lo veo. Stay hidden. Madre mía. Es que cada vez. Menuda canción, tío. The key. Me dan ganas de ir a hacer 10 kilómetros correcto, coño. Para alcanzar los Jedi, la clase por esta de los inquisidores es la paciencia. Jedi cannot help what they are. Their compassion leaves a trail. The Jedi code is like an itch. He cannot help it. Where is he? El quinto hermano. Hoy. Se escucha ahí el sonido de Vader. Esto es Darth Vader, ¿eh? Sí. Mola mucho. Eso de... Bastante bien, ¿no? Sí. A ver, en su justa medida, no hace falta enseñar más. Sí, o sea, para ser un teaser trailer creo que está bastante bien. También enseña las piezas clave, en este caso Obi-Wan que va a supervisar, digamos, a Luke, pero sin meterse en medio. Nos han enseñado al Gran Inquisidor que está buscando a los Jedi que queden, que tiene una pequeña inquisidora que es como la que va a perseguir primero, suponemos que va a ser la marioneta, en este caso del Gran Inquisidor. Nos van a enseñar un nuevo planeta. Creo que han dicho que está basado como en un Tokio diferente, pero es un planeta nuevo de Star Wars. Bastante agradecido. Y poco más. Realmente no nos han desvelado nada de la trama. Que Obi-Wan va, en este caso, lo que dice es que hay que estar escondido. Y lo que los inquisidores van a hacer, como viene en el videojuego, los cómics, que van a sacar la información a base de matar a gente hasta que alguien hable. Que es lo que pasa, que van a intentar buscar información de dónde estén los Jedi y a ver a dónde nos lleva la trama, porque de momento el villano parece que es el Gran Inquisidor, o debería ser así. Darth Vader nunca debería ser el villano, entre comillas. Sí, tendría que ser, está más centrado en... Yo creo que hay ahí tres polos, ¿no? La Inquisidora esta, que es un personaje nuevo que se lo tomará personal. El Gran Inquisidor, ¿no? Que es un poco el que delegará en ella, y luego Vader, que es extrancia de todos para el duelo Faith, ¿no? Pero yo creo que los villanos como tal serán los inquisidores. Claramente. Sí. Yo muy contento con el tráiler, me ha gustado mucho. Lo que sí creo que, a ver, al ser un teaser tráiler no podemos esperar mucho más, pero sí es cierto que podrían haber revelado un poquillo más de lo que va a ir en sí la historia, aunque nos podemos hacer una idea realmente lo que habéis dicho antes, que me ha faltado eso, para ser como el hype puro. Entiendo que el mes que viene, que ya saldrá seguramente el tráiler final, porque esa gente siempre saca el tráiler el mes siguiente, supongo que ahí ya revelarán más cosas de la trama y a lo mejor vemos el primer vistazo a Vader. Porque hoy hemos tenido la respiración y a lo mejor vemos su pierna, ya verás tú, pero nos emocionaremos. Yo en este caso puede ser incluso, depende de cómo lo quieran, puede ser incluso efecto No Way Home, que se lo guarden al máximo posible hasta que no lo enseñen en plan, de efecto directo, del que no lo enseñen directamente. Otra cosa es externamente, con las voces de lo que tú has dicho, ver a lo mejor la espalda del mismo, pero no... Sí, o sea, verle la máscara posiblemente no lo veamos. Yo creo que tampoco. La máscara de Vader no la vamos a ver. Vamos a ver su presencia, pero no en sí, porque inventar la rueda en una serie es muy difícil. Y viendo que son 6 episodios, si no me recuerdo, van a ser 2 de presentación de trama, tercero que se va a pelear definitivamente con en este caso, la inquisidora chica. En el cuarto va a haber seguramente la mate. En el cuarto va a ser el Gran Inquisidor en busca de Obi. En el quinto, Obi va a matar al Gran Inquisidor. Y en el sexto nos van a enseñar el Obi-Wan contra en este caso Darth Vader, porque ya solo queda el maestro, por así decirlo.
y a ver cómo protegen esa maravillosa letra en el episodio 4 que nos dijeron que hacían no sé cuántos años que no se veían y no luchaban, porque es que está más cantado que van a verse, pero se van a cargar esa frase y por lo tanto el canon en sí, pero en general Star Wars cargándose el canon lo ha hecho 10 veces ya. Ya con The Bad Batch lo vimos. Por cierto, curioso que no hayan nombrado The Bad Batch en la serie del año, ni de Mandalorian. Me ha resultado un poco extraño, la verdad. Porque The Bad Batch temporada 2 ya se confirmó que se está grabando ya las voces hace como 3 meses. Sí. O sea, me resulta un poco extraño que no hayan dicho absolutamente nada. Es el nicho, por así decirlo. Pero sin embargo, el año pasado presentaron el tráiler en el Inversor Day. Ya, pero por ejemplo, date cuenta que ahora tienes la Star Wars Celebration. La Star Wars Celebration. Que ahí sí puedes sacarlo, porque la Star Wars Celebration, ¿cuándo es? ¿El 4 de mayo? 26 de mayo al 29. El 26 de mayo al 29, que son días antes del Obi-Wan. No, pues, es justo después. ¿Justo después? Porque Obi-Wan es el 25, creo, sí. O sea, el Star Wars Celebration. Obi-Wan es el 25 y eso empieza el 26. Sí, la Celebration es del 26 al 29. Por el cual deberían enseñar el tráiler de Bad Batch y a lo mejor sí confirmar algún que otro proyecto, porque se ha rumoreado mucho el proyecto animado de Maul, se ha rumoreado mucho otros proyectos como de la Alta República. En general, a Lucasfilm le pasa igual que a Marvel. Necesitan un momento, ya sea a través de notas de prensa o trade reports o un evento, de anunciar que tienen nuevos proyectos, porque, por ejemplo, es que se estrenan nuevos proyectos y no hay nada en general de ellos, como por ejemplo Werewolf by Night se estrena este año. Técnicamente Capitán América 4 debería empezar a rodar el año que viene. O sea, más que dicho que Daredevil empieza a rodar el año que viene, y son cosas que tiene que anunciar oficialmente Marvel. Y lo mismo pasa para Lucasfilm, tienen que anunciar el rodaje, en este caso, qué pasa con el rodaje de Rogue Squadron, porque actualizaron las fechas y sigue Rogue Squadron ahí. ¿Qué pasa con otros rodajes como Droid Story? ¿Qué pasa? En general hay muchos productos que están ahí en el aire, en el vacuo aire, y no hay respuesta. Yo esperaba, sinceramente, que yo lo estuve pensando antes, que íbamos a tener novedades de Rangers of the New Republic. Yo creo que me esperaban. Se va a venir todo en el Star Wars Celebration. Yo era como la última esperanza antes del Star Wars Celebration, pero ya oficialmente la Star Wars Celebration lo tenemos. Y no han sacado el trailer de Obi-Wan en la Star Wars Celebration porque después. Porque es que no pueden, básicamente. O sea, vamos. Y en la Star Wars Celebration sacarán un mid trailer o una escena del siguiente episodio. Ya verás tú. O sea, eso lo tengo, vamos, clarísimo. Sí. Pero bueno. La Star Wars Celebration, ya que dura 3 días, en el segundo día o algo así, que habrían pasado 3 días del episodio de Obi-Wan, entonces enseñen. Vamos, que en la Star Wars Celebration, fijo que va Ewan McGregor, que va Christian Andersen, que va Rosario Dawson. Vamos, más que cantado, que va Pedro Pascal, van a pagar todos los actores, básicamente. Temita, Sí, ha sido intenso hoy. Yo creo que ya no tenemos nada que hablar, ¿no? No, al final lo que queríamos nos lo han dado. Que es el tráiler de... Yo vine aquí solo por el tráiler de Obi-Wan. Yo me lo puse en el apellido, el nombre. Yo llevo toda la semana dando por culo con Obi-Wan y ya me han dado. Así que yo estoy muy contento. Pues nada, si os parece cerramos directo, ¿no? Vamos. Acabo de ver, tenemos una personita, pero ojo, hay que decirlo, hemos llegado a tener 11 o 12, ¿eh? O sea, ha estado, para ser todo muy de politiqueo, ha estado la gente ahí. Sí. Escuchando atentamente. Pues nada, pues si con esto vamos terminando ya entonces, ¿no? Sí. Venga, despedimos, me despido. Pues nada, muchísimas gracias a los que habéis estado, y cuando nos veáis en ¿cómo se dice? En diferido, lo del principio, saltaoslo. Porque lo dices ahora. Claro, en el final le vas a decir que se salten en ahora, ¿sabes? Saltaos hasta la mitad por lo menos, que empiezan a salir cositas y luego el tráiler. Así que nada, venga, chaito, hacer cositas, a portarse bien. Nos vemos.